Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Este día hacemos un alto en las diferentes series y plataformas que estamos llevando a través de este programa para convocar nuevamente al doctor Jorge Panameño, médico infectólogo, a quien recurrimos de manera frecuente en las últimas semanas para conocer una actualización, para que él nos exprese cuál es la última lectura del COVID-19 y el comportamiento en El Salvador. Doctor Jorge Panameño, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación y tal como lo acordamos, estamos nuevamente haciendo un programa de formación y de educación para todos nuestros televidentes y cibernautas. Muchas gracias, Ricardo. Qué gusto estar con usted otra vez y qué gusto poder dirigirme a la nación en esta época en donde hay tantos desafíos, tantos frentes para combatir contra esta pandemia. Y sin duda alguna que uno de los más importantes es la información, porque hay tanta interpretación que lleva a conclusiones algunas veces erradas. Y entonces yo siempre trato de recordar un principio que estableció la doctora Margaret Chan, quien era la directora de la Organización Mundial de la Salud cuando vivimos la pandemia por influenza A H1N1, en donde hubo fenómenos similares a este, y entonces ella decía que hay que mantener una preocupación informada. Pero hoy día hay que tener cuidado de dónde uno se va a informar, porque circula cada cosa y cada situación, y sobre todo que nosotros vivimos hoy por hoy en una nación democrática, en donde podemos tener acceso a la información y a diferentes criterios, pero que la información debe ser de la más alta calidad posible, debido a que este fenómeno que enfrentamos es complejo y fácilmente puede desembocar en pánico o en malas interpretaciones. Yo quiero comentarles que ya he visto algunas conductas que recuerdan a las crónicas que tenemos de la Edad Media, cuando se combatía contra la peste, o estaba la peste bubónica, como el hecho de que estén atacando, se haya habido ataques contra personal de salud en sus lugares de vivienda, el que no hayan dejado subir a personal de salud a veces a las unidades de transporte público. Y todo esto generado por el pánico. Entonces, esta mañana vamos a tener la oportunidad de conversar con fin de informar y ayudar a que puedan conformar una opinión de la manera más apropiada en medio de estos días de oscuridad y de confusión, ¿verdad? Doctor, previo a iniciar esta entrevista, he logrado afinar algunas estadísticas propias con la información disponible en la página oficial del gobierno. Y del total de casos, de los 2.103 casos de personas infectadas desde el inicio hasta este día, 27 de mayo del 2020, es representativo el dato de 0.03 de la población total infectada en El Salvador. El índice de letalidad hasta este día es de 1.8 a través de 37 personas que han fallecido oficialmente de COVID-19. Además, se registra un 41% del total de infectados recuperados y establezco también un parámetro y un indicador de 4.8 fallecidos por cada 100,000 habitantes. Estos datos que se ocupan mucho en la parte de criminología, los he tratado de llevar a estos datos para poder ilustrarnos sobre si podemos establecer cuál es el nivel de gravedad que representa el COVID-19 a la fecha. ¿Cuál es su lectura de estos primeros datos, insisto, tomados de la página oficial y llevados a fórmulas? Es que porque no hay otra manera, ¿verdad? O sea, no hay otra fuente de información. Nadie más recopila información, y con el hecho de que solo el Estado puede realizar las pruebas diagnósticas,
pues tenemos que acudir a esta fuente de información y de ahí sacar nuestras conclusiones. En primer lugar, decir que la incidencia de la enfermedad, que es lo que el número de casos de esta enfermedad relacionada con nuestra población, afortunadamente se mantiene baja, ¿verdad? Eso es una cosa importante de entender, ¿no? De que no estamos ante un fenómeno que se haya salido de control y que puesto en circunstancias complejas, nuevamente. Y eso en medicina y en ciencias se mide con tasas, con lo que estamos aquí hablando, ¿verdad? Es la manera porque así podemos compararnos, para compararnos con otros lugares y otras circunstancias. Entonces tenemos una letalidad que se mantiene baja. Afortunadamente, en Italia, en el peor momento, esa letalidad llegó a ser casi el 10%, ¿verdad? Para que puedan ver los comparativos contra 1.8%. Entonces, y estamos en este momento en los días de mayor recrudescencia, aunque, y esto es bien importante, si seguimos la curva, que es que se va picando con el número de casos que se diagnostican cada día, y esto que ese número de casos dependen de el procesado de las pruebas, y ahí hay un importante trazo que no sabemos con certeza. O sea, cuando nos dice ayer salió X número de casos confirmados, esos exámenes no necesariamente fueron tomados este día que nos están reportando, o si sucediera hoy, por ejemplo, por la tarde, que cuando reactualizan esto, esos exámenes pueden corresponder incluso hasta 5 días atrás o más, porque ese es el atraso que llevan en el procesado de pruebas. Entonces, aún con esas limitantes, comenzamos a ver nosotros ya que hay una tendencia a la disminución. Y hay otras relaciones que se pueden hacer. El número cada día de recuperados versus nuevos cada día. Entonces, otra señal de que la curva se está achatando es cuando el número va subiendo y supera el número de casos nuevos. De verdad, esa es otra situación importante para analizar. Y la tendencia debe verse mínimo cada 8 días. Cada 8 o cada 14 días es la tendencia. Entonces, pero ya en 8 días usted puede ver. Y ahorita sería, llevamos 4 días ya de que la tendencia a disminuir el número de casos confirmados. Casos nuevos, que eso es incidencia, el número de casos nuevos. Entonces, ya ahí es un respiro, ya nos indica que probablemente, como esperábamos, como las proyecciones estadísticas señalaban, por estos días íbamos a comenzar a ver, o sea, ese fenómeno. Nadie está inventando nada, porque esto es una instrumentación. Usted está midiendo y el instrumento de medición le va diciendo que los casos van bajando siempre y cuando lo alimente con datos apropiados. Eso es un hecho también, ¿verdad? Pero hay una independencia a la disminución. Si eso se mantiene, eso lo vamos a medir probablemente el viernes, entre viernes y sábado. Si eso se mantiene, indudablemente ya alcanzamos la meseta, o sea, alcanzamos un pico máximo el día que hubo más de 100 casos, y ahí comenzó a descender. Si eso se mantiene por una semana, hemos alcanzado ya la fase de descenso. Y entonces, ¿qué es el comportamiento de este tipo de virus? Ayer yo estaba en una entrevista en la televisión y me decía el periodista que estábamos conversando, que los israelitas ya había un israelita que hizo un cálculo y pareciera tener una bola de cristal, una bola mágica. No, le decía, no es bola mágica. Ese es el científico de cómo esto se modela, se valora y permite hacer predicciones. Entonces, y eso es importante para planificar, para tomar decisiones, para ver cuánta medicina compra, cuántos medios va a utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento,
parecieran haber indicios de que, primero, innegable que no nos encontramos ante una situación que esté colapsando el sistema de salud. Segundo, la letalidad y la incidencia se mantienen en un nivel aceptable. El deseo de todos nosotros sería que no hubieran casos, que no hubieran fallecidos, pero tenemos que entender que eso es inevitable. Por eso es que hay un país por ahí, Vietnam, que reporta que tiene 0 muertos, 300 casos y nunca se murió nadie. Entonces, ¿y qué les parece? Mire, para mí estas estadísticas son tan válidas, esas de ese país, como la de Corea del Norte, ¿verdad? Y quizás como la de Nicaragua. Pues ahí no se muere nadie. Pero en la realidad, esta enfermedad sí tiene debido a su contagiosidad, alcanza personas que pueden fallecer y van a haber fallecidos. Afortunadamente aquí no ha habido un desastre en ese sentido. Y es bien probable a medida que pasen los días y al fin de semana, si esta tendencia va a ser innegable que alcanzamos el descenso de la curva. Pero eso hay que tener cuidado, porque es un equilibrio extremadamente frágil y que puede romperse en cualquier momento, como ya ha sucedido en otros países. Sin embargo, esto es alentador porque nos da tiempo de tomar medidas y tomar decisiones sobre cómo vamos a seguir enfrentando este problema. Doctor, el Colegio Médico, la Universidad Francisco Gavidia con el doctor Oscar Picardo son los que más cerca han estado en estos parámetros de medición. Como decimos en buen salvadoreño, le han pegado. Y esto no es brujería, no es adivinación, es utilizar el método científico, las matemáticas, las estadísticas, diferentes técnicas que se cruzan con factores epidemiológicos para hacer estas proyecciones y poder ayudar a la toma de decisiones. Del 23 al 26 de mayo, lo que se reporta a través de la página oficial del gobierno de El Salvador, ¿se puede considerar una desaceleración o es muy temprano aún? No, definitivamente es una desaceleración, pero y también valdría la pena comentar que la Universidad Nacional ha hecho grandes aportes también y cálculos que han sido muy acertados y estos diferentes abordajes han coincidido con unos márgenes de error bastante mínimos. Desacelerar no es lo mismo que descender y esto no es semántica porque son términos muy importantes en epidemiología. Desacelerar significa que va a perder justo lo que la palabra nos está diciendo. La velocidad con que se está transmitiendo el virus va bajando. Y en algún momento se va a detener y va a alcanzar la parte de descenso de la curva. Después de haber tenido una parte de descenso que duró semana y media, 2 semanas, acelerada, después comienza a frenarse y eso en la fase de recuperación alcanza una meseta que depende, puede ser o no prolongada y luego comienza a descender, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Y eso qué significa? Que se acabó el problema y ya no vamos a seguir. No. Esto es nada más la observación. Cuando nosotros estamos ante el lecho del paciente, en la cama del paciente, estamos vigilando la fiebre y de repente el paciente y la fiebre comienza a bajar y le decimos, mire, la tendencia de la fiebre es a bajar. Estaba con 40 grados y ahora está en 39,5, 38, 37,5. Está bajando la fiebre. Pero no vamos a parar la medicación, el tratamiento, sino que, pero nos da alegría que nos encaminamos hacia un momento en el cual el riesgo va a bajar de infectar. Esa es la situación. Y entonces significa que tenemos que tomar medidas, desescalar, ¿verdad? Si yo tengo el paciente con 4 medicamentos, comienzo a bajar y si está el paciente ventilado, comienzo ya a planear cuál es el ventilador, etc. Este es más o menos lo mismo. Entonces, son buenas señales, sin embargo, y una vez más, a cada paso hay que ser criterioso. Esto es como, por ejemplo, cuando estábamos escribiendo las normas del uso de tratamiento e incluíamos la hidroxicloroquina,
siempre nosotros dábamos la observación. Lo que ahora estamos hablando, y recuerda usted de enero cuando comenzamos a platicar sobre esto, le decía, lo que hoy estoy yo hablando, una semana podría no ser cierto. Así de dinámico es este fenómeno. Y por eso hay que estar de cerca, mantenerse actualizado e ir introduciendo los cambios que sean necesarios, tanto en tratamiento como en manejo epidemiológico y en valoración de la situación. Entonces, está bajando esto, pero mejor que continúe en esa tendencia, porque eso permitiría tomar medidas, ¿verdad?, importantes en cuanto a la manera en cómo se está enfrentando la pandemia. Doctor, antes de comenzar el programa, cruzábamos una gráfica de lo que fue la pandemia de 1918-1919. Y ahí prácticamente esa gráfica, una de las lecturas con las cuales me quedo es que prácticamente en un año hubo al menos tres periodos de curvas muy claramente definidas. Entrar en una desaceleración y luego en una caída o depresión no significa que no podemos tener otro inicio de meseta. Sí, esto se le ha denominado olas. Entonces hubo una primera ola que después, en realidad la pandemia concluyó hasta 1920, duró 2 años y hubieron 3 y 5 olas, según el estudio que se haga. Y esto es bien porque si no, habiendo aprendido esa lección, hay que prepararse para detectar tempranamente, prevenir en la medida de lo posible y detectar tempranamente un rebrote. Por eso es que nosotros estamos como Observatorio del Colegio Médico insistiendo en el manejo de la pandemia ya no debe hacerse a través de confinamiento, porque debo decir que eso de que nos quedemos en casa sin salir, ocultos, cuarentena, no corresponde a la definición de cuarentena, eso es confinamiento. Entonces, el confinarnos de diferentes maneras estrictas, que yo no encuentro que otro, que más estricto sea de lo que hay, que no hay transporte, que no hay esto, pero en fin, el confinarnos ya no es la manera apropiada. De hecho, es cuestionable incluso en el principio que esta haya sido la manera de abordarlo, pero a este momento en que nos encontramos, lo que tenemos que hacer es ir a la comunidad. Voy a repetirlo, lamento ser reiterativo, pero no voy a cansarme de comentarlo porque existen las posibilidades de rebrote. Si nosotros nos ocultamos en nuestras casas, podemos hacerlo por 700 días, o por 5 años, lo que quiera, pero cuando salgamos, siempre estará el virus ahí y habrá riesgos de estos rebrotes, de estas olas, segundas, terceras, cuartas, quintas, si no se toman las medidas apropiadas. Y como sabemos que esa situación bien posible en este virus que por ser de transmisión respiratoria puede imitar o mimetizar la pandemia de 1918. Entonces hay que tomar medidas preventivas epidemiológicas de salud pública que permitan detectar tempranamente si hay un rebrote. Y esto solo se puede a través de un método que se llama vigilancia epidemiológica activa, cuyo punto medular es que yo, sistema de salud, salgo a buscar el virus a la comunidad. No espero en los hospitales y en los centros de salud que llegue enfermo o que me llame. Yo voy y lo busco cada comunidad y me baso en esto, en los datos que ya tenemos. Tenemos los municipios que están siendo más afectados. Entonces hay métodos desarrollados para hacer esta actividad que ya se probaron en otras enfermedades y fueron de gran utilidad: poliomielitis, sarampión, dengue. Entonces se desarrolla un método que se basa fundamentalmente en utilizar el nivel primario, el primer nivel y el segundo nivel de salud, en donde ahí ya vienen los promotores de salud, equipos que van desde los niveles más básicos de salud, como las unidades, a pesquisar, a investigar cómo está la situación, de acuerdo a lo que el número de pruebas nos está dando. Porque cuando tenemos un paciente que se confirma, vamos y averiguamos de dónde viene, en qué trabaja,
en qué situación está en relación a cuántos contactos ha tenido, y se inicia un método que está ya diseñado, que está ya aprobado, que me permite identificar los llamados infecciosos. Entonces esos focos infecciosos se van a manejar para cortar la transmisión, y esos manejos pueden ser desde aislar una casa, aislar una colonia, aislar un edificio multifamiliar, hasta aislar un barrio, incluso una ciudad, como se hizo con Metapán cuando esto comenzaba, ¿verdad? Y yo focalizo las medidas, o sea, el combate a la pandemia nunca va a parar hasta que encontremos solución definitiva, como una vacuna o un tratamiento específico. Entonces, en lo que ya para eso yo ya no necesito cerrar el aparato productivo totalmente, no necesito. Voy y focalizo allá donde están los así llamados conglomerados. Por ejemplo, ¿cuáles son los conglomerados en este momento? Aparte de las áreas geográficas, tenemos un importante brote en la Policía Nacional Civil, en donde ayer leía una información que hablaba de más de 300 agentes que están positivos. Entonces ahí hay que ir a ver y hay que intervenir epidemiológicamente, ir a buscar cuáles son los factores asociados a esta transmisión, que probablemente el más importante de ellos es el que ellos no han tenido todo el equipo de protección personal que se necesita, porque ellos son personal de primera línea también, están en contacto directo con los pacientes cuando los transportan, con los centros de contención que han estado custodiando. Entonces, luego tenemos otro escenario que está presentando, que son los penales. Desde que esto comenzó, nosotros hablábamos sobre la importancia de los penales como un sitio de alto riesgo. Y de hecho, si revisamos la experiencia internacional. Muchas gracias, doctor, por esta primera parte del programa en la cual hemos podido cruzar la información estadística, las tasas, las variables epidemiológicas, los estudios que se han desarrollado con el criterio técnico médico y además todo el aparataje que usted ha propuesto durante meses y que en cada programa ha sido reiterativo de cuál sería la propuesta técnica médica para abordar el COVID-19. Al regresar, quiero por favor que nos ilustre sobre los pacientes y las personas que han sido detectadas y confirmadas como positivas, pero asintomáticas, porque es uno de los problemas que se está teniendo en la infección comunitaria. Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y centros penales. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates, en esta oportunidad con el doctor Jorge Panameño, médico infectólogo, miembro del Colegio Médico de El Salvador y del Observatorio del Colegio Médico para el COVID-19. Doctor Panameño, los asintomáticos representan la gráfica más grande dentro de todas las áreas y las clasificaciones de los positivos en El Salvador. Uno de los mayores inconvenientes que se tiene es que cuando existen estos contagios comunitarios, se nos dice de que los portadores eran asintomáticos. Realmente desde el punto de vista médico no se puede hacer nada. ¿Cuál debería de ser el manejo en el caso de nuestra Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada de El Salvador, y ahora que el virus ya penetró los muros y portones de los centros penitenciarios en El Salvador? Bien, este es un tema bien importante y que está siendo objeto de análisis muy profundos, porque hemos ido aprendiendo en el camino que primero no sabíamos, y luego cuando ya se fue documentando a través de las pruebas diagnósticas, nos dimos cuenta que un alto porcentaje de las personas que se infectan
no desarrollan síntomas. Y esto se dividen en dos tipos, pero además es un patrón que ya se había descrito en otras enfermedades. Por ejemplo, en Zika, apenas 1 de cada 5 pacientes que adquieren la infección desarrollan síntomas. Solo el 20%, y que es una situación bien compleja desde el punto de vista epidemiológico. Zika necesita del mosquito para transmitirse, pero en este caso hablamos de un virus respiratorio que no necesita ni de vectores para transmitirse, sino que transmisión directa. La situación está en que existen dos posibilidades en las cuales una persona que está infectada no va a tener síntomas, y estas situaciones son de importancia a la hora de cortar la transmisión del virus. El primer caso son los así llamados presintomáticos. ¿Quiénes son estos? Son aquellas personas que van a desarrollar síntomas, pero antes de desarrollar síntomas, por un tiempo que se llama periodo de incubación. El tiempo que transcurre desde que uno entra con el virus y me he infectado hasta el momento en que inicio síntomas. Entonces, una persona que va a desarrollar síntomas está expulsando virus desde 4 días antes de iniciar los síntomas. Y a medida que se va acercando al momento de que van a iniciar los síntomas, hay mayor expulsión de virus. Y en el momento de síntomas es de los momentos más infectantes que hay, ¿verdad? Porque la carga viral que se expele al medio ambiente aumenta y va aumentando aproximadamente el 7º día cuando comienza a bajar. Y esto es importante porque además del aspecto epidemiológico tiene que ver con la positividad de las pruebas. Entonces, esos son los presintomáticos, pero hay otro grupo de personas muy numerosas que se infectan y nunca van a tener síntomas. Estos son los asintomáticos. O si los tienen son tan mínimos que ni los perciben. Entonces estas personas andan deambulando en el medio nuestro y transmitiendo el virus y generando los brotes. De ahí la importancia que tiene su detección, ¿verdad? Y la importancia que tiene que haya un protocolo apropiado para tratar de detectar a los asintomáticos, porque son las personas que van a hacer con que se disemine el virus en la comunidad sin que haya contacto. Esto lo comenzamos nosotros a señalar desde el mes de febrero, cuando la medida más importante que había era la de detectar temperatura y cuadro clínico en los pacientes en la aeropuerto. Entonces, les decíamos, mire, no es malo eso, pero tampoco debemos confiarnos porque ahí se van a colar las personas que vienen en periodo de incubación. En esos días todavía no sabíamos de los asintomáticos. Se van a colar las personas que vienen en periodo de incubación, entonces hay que buscar otra manera, hay que tener otro tipo y la respuesta a eso fue la cuarentena, ¿no? Que todo viajero que entra al país tiene que entrar a un periodo de cuarentena para estarlo testando y para darle tiempo o desarrolla cuadro clínico o se vuelve positivo a las pruebas. Pero en este caso, en donde ya estas personas se mueven dentro de nuestra comunidad, representan una situación compleja y son aquellos que se contagien varias personas. Y esto en los primeros contextos en donde se determinó que se estaba dando en los núcleos familiares, donde alguien terminaba infectando a toda la familia. Y así hoy y después fueron empresas. Recuérdate cómo comenzó el incidente en Alemania. Una persona que procedía de China va a una reunión de trabajo donde hay 7 personas más además de ella, y esta persona nunca tuvo síntomas. En ese momento los desarrolló cuando estaba regresando a China. Y ese fue el origen de cómo entraron el virus y la enfermedad a Alemania. Y mira, entonces este punto es bien delicado porque tienen que desarrollarse metodologías diagnósticas y estrategias para detectar a las personas que son asintomáticas, porque a través de ellas se va a diseminar a la empresa,
al centro de trabajo, al centro de estudios, incluso a cualquier conglomerado de personas que hay en cualquier situación, puede ser de aspecto espiritual, ¿verdad? O reuniones políticas, qué sé yo, cualquier situación, el asintomático va a estar ahí, no tiene nada, pero anda expeliendo partículas virales en cantidad apropiada como para infectar a otras personas. Entonces, deben implementarse este tipo de mediciones, por ejemplo, con los trabajadores de la salud que están en primera línea, en la llamada primera línea, que están atendiendo directamente a los pacientes infectados. Los protocolos establecen que mínimo, los protocolos internacionales, yo aquí no sé qué está pasando, porque no sabemos cómo se manejan las cosas, pero el protocolo internacional establece que por lo menos una vez a la semana el paciente debe ser probado, le deben aplicar pruebas para detectar si se ha infectado, ¿verdad? Y entonces así deben establecerse estrategias en la Policía Nacional, Civil, en el Ejército, en los centros penales. Y el centro penal es una situación que quisiera tomarme un tiempo para comentarla, porque fíjense Ricardo, que los centros penales han sido un talón de Aquiles en todo el mundo. Comenzó en China, cuando en Wuhan ya se habían controlado las cosas y estaban yendo hacia disminuir el número de casos, comienzan los brotes en los centros penitenciarios. Y eso es extremadamente difícil de controlar. Chile ha tenido problemas gravísimos y en todo el mundo se repite esto porque justamente ahí es bien complejo lograr el distanciamiento social, sobre todo en Latinoamérica, y El Salvador no escapa de esa realidad. De hecho, ya tenemos un problema crónico de que debido al hacinamiento que hay en los centros penales y en las Bartolinas y en todos lados donde haya privados de libertad por razones legales, el hacinamiento ha llevado a que, por ejemplo, enfermedades como la tuberculosis, enfermedades de la piel y otras cosas mantengan una incidencia alta, ¿verdad? Y que hayan brotes continuos. ¿Y qué sucede ahora con esta enfermedad, con este agente que se transmite por la vía y que si yo estoy a menos de 2 metros de alguien, con solo respirar, ya no digamos si todo estornudo, eso es un incendio? Fíjate que estudios demuestran, y eso en algún momento se va a aclarar, pero con influenza, una sola persona en un ambiente como un salón de clases puede contagiar a 50, ¿verdad? Entonces, esto, ¿qué puede pasar en una situación en donde hay una sobrepoblación, razones diversas, un fenómeno que antecedía la llegada de la pandemia? Si no se tienen los cuidados apropiados, ahí esto va a ser. Y el problema que viene de esto es que ¿dónde vamos a atender al privado de libertad? Porque el privado de libertad tiene que atenderse en condiciones que permitan que haya que seguirlo vigilando durante el tiempo que está siendo atendido, por lo que sea, en caso que requiera. Y es un problema complejo, en donde va a haber una elevatalidad ahí, como, que funcionaría casi como lo que estaba pasando en los centros, así llamados centros de contención. Entonces deben establecerse que donde se infectó un montón de gente que entró ahí y se infectó ahí, entonces hay que implementar protocolos apropiados. Hace unos meses atrás yo proponía, mire, primero suspendan ya las visitas, hace meses atrás. Segundo, hay que segregar a los privados de libertad por factores de riesgo. Es decir, a personas que tienen más de 60 años y que tienen estas enfermedades, trate de colocarlos aparte como una medida de prevención. Luego tenga extremado cuidado en los contactos de la con los que están en el recinto penal. Y estos contactos, una vez eliminada la visita familiar, ¿quiénes son? Custodios, empleados administrativos, ¿verdad? A través de esa vía para personas asintomáticas, que eso no es ningún delito, ni nadie está victimizando a nadie, sino que es el patrón de cómo la enfermedad se contagia. ¿Por qué decimos si usted llega a su casa
cámbiese de ropa, dúchese, porque usted va sin quererlo el virus a su familia. Entonces, un empleado de un centro penal, ya sea un custodio o un administrativo o lo que sea que tenga que ver con el funcionamiento de la institución, puede llevar el virus siendo una persona asintomática, sin quererlo. Entonces, ahí hay que tener un protocolo, una estrategia especial que incluya el hacerle pruebas a las personas que están trabajando ahí periódicamente, mínimo 1 cada 7 días, por lo menos, para poder detectar a alguien tempranamente si es asintomático y poder hacer que ser excluido de su área, de esta área, para evitar que penetre el virus. Hasta donde tengo información, yo solo se ha dado, ¿en qué penales que se dio 25 casos? San Vicente, creo, ¿verdad? En San Vicente, más 11 en el penal de Quesaltepeque hasta ayer. Wow. Entonces y aquí no hemos hablado de la Esperanza, el Centro de la Esperanza, y todos los otros centros penales que tienen. Entonces el momento es de iniciar medidas para que esto no suceda. Yo no estoy en nada, pero como este es un problema tan complejo, hay que ir actualizando y cerrando puertas, porque si no va a haber un problema bien que va a generar dificultades logísticas y que con una alta letalidad también, ¿verdad? Para atender a estos pacientes. Doctor Panameño, 37.100 son los hombres y mujeres privados de la libertad en todos los centros penitenciarios en El Salvador. Agregar al hacinamiento, también existen las condiciones de las enfermedades crónicas degenerativas en gran parte de la población privada de la libertad. Pero, ¿cuál es su opinión en relación también al nivel alimenticio? ¿Qué tanto puede influir en generar muertes en los privados de la libertad, considerando que su nivel de comida, doctor, no se puede considerar una alimentación, una dieta con requerimientos mínimos? Le digo porque he tenido en mis manos las comideras de la alimentación que se las entrega y está fundamentalmente basado en carbohidrato a través de una porción de arroz con 2 tortillas de taco y en ocasiones se les incorpora un tercer carbohidrato como es el macarrón. Es decir, mi pregunta, doctor, es el nivel de salud a través de un programa de alimentación que no llega a un requerimiento mínimo, ¿qué tanto puede acelerar la muerte de los internos? Mire, es un hecho conocido que la desnutrición juega un papel primordial en que las enfermedades sean más agresivas y evolucionen más rápido, todas las enfermedades infecciosas. Y entonces, es claro, pues en salud, la desnutrición se viene a convertir en un complejo y que puede hacer con que cualquier enfermedad, desde las crónicas degenerativas hasta las enfermedades infecciosas como esta, sean más agresivas. Eso es un principio reconocido desde mi época de estudiante, ¿verdad? Cuando El Salvador siempre se ha caracterizado, por cierto que tenemos ya mucho tiempo de que no se habla de cómo está el problema de la desnutrición en el resto del país. Recuerden que ha habido zonas complejas, ¿verdad? Con alto grado de desnutrición, en donde que afecta el crecimiento de los niños y otras cosas. Pero para ser concreto en la pregunta que usted me hace, la desnutrición va a ser un factor de riesgo y un factor que va a agravar todo tipo de padecimiento, ¿verdad? Doctor, De hecho, uno de los factores que se ha dicho que por qué los ancianos tienden también a agravarse con esta enfermedad es que además de que tienen enfermedades crónicas degenerativas, muchas veces hay desnutrición en las personas de la tercera edad por diferentes razones y que este podría ser también un factor que hace que la enfermedad sea más grave en ellos. Sí, dígame, Ricardo. doctor Panameño, 23.000 efectivos policiales en la fuerza operativa de hombres y mujeres, más 5.000 administrativos que están trabajando en tiempo pleno, más de 20.000 miembros de la Fuerza Armada trabajando
a tiempo completo en la emergencia nacional. 37.100 internos e internas privadas de la libertad, más el personal de custodios administrativos y equipos técnicos. Estamos hablando de la primera línea de defensa en seguridad, sin tomar en cuenta los fiscales. Estamos hablando de una cantidad muy fuerte para pasarles una prueba semanal a cada uno. ¿Cuál sería, digamos, la propuesta más estratégica? Hay estrategias para diseñar, se calcula en base a fórmulas estadísticas cuál sería la muestra representativa. Y puede ser 1 por cada 10, 1 por cada 5 personas, y sobre todo en el nivel que estamos durante la epidemia. Entonces, para eso es que hay que consultar con especialistas en la materia, ¿verdad? Ya hay protocolos ampliamente establecidos para abordar este tipo de problemas, porque no son ni los últimos. Como le digo, en todo el mundo se ha estado teniendo este tipo de problemas y se ha abordado. Entonces, hay estrategias para utilizarlas, pero esas estrategias ¿quiénes las diseñan? ¿Verdad? Son los que están entrenados en el manejo de epidemias, los epidemiólogos y los salubristas, que tienen que ver esto junto. También aquí tiene mucho que ver el tema de seguridad laboral. Hay estrategias en seguridad laboral para ellos. Entonces ahí es donde usted forma un comité de expertos para abordar el problema y que desarrollen estrategias para hacerle frente a esta situación, porque ya estamos viendo las consecuencias, ¿verdad? Entonces hay que abordarlo apropiadamente. Al igual, es el mismo punto que yo establezco cuando digo cambiemos ya la forma en que estamos tratando la pandemia, ya no nos quedemos solo en confinamiento, porque eso ya no hay científica de otro tipo de abordajes que son más efectivos que esto, que incluyen lo que usted me pregunta ahora, ¿verdad? Hay problemas específicos que tienen soluciones específicas, ¿verdad? Y entonces la materia, que se sientan y enseñan una estrategia, ¿verdad? Porque en eso consiste los años y años de entrenamiento que tiene, en donde se simulan diversos escenarios, y entonces para eso es que la gente está eh, entrenada y debe hacerse el trabajo. Y este es un escenario que ya se planteaba meses atrás. Eso es como cuando nosotros, yo trabajo mucho en control y prevención de infecciones hospitalarias, lo que antes se conocía en el área asociadas al cuidado de la salud, en donde uno sabe que hay áreas especiales, como la unidad de cuidados intensivos, como el área de quemados, como el área de trasplantes, que ahí hay que tener ciertas estrategias especiales porque hay mayor riesgo de que se produzca este tipo de enfermedades. Entonces, esa es la manera de abordar las cosas. Doctor, con relación al asintomático, sabemos que lo puede transmitir a través de sus emisiones de saliva. Usted nos ha dicho también en este segundo bloque que a través de la respiración. ¿Qué pasa con lo que toca? ¿Realmente se ha podido avanzar o hay nuevas noticias en relación a la superficie que él pueda tocar o ella pueda tocar y dejar ahí el virus o no? No, nuevo no hay mucho, ¿no? Solo que cada vez que diversos estudios que han tratado de determinar esto no han podido comprobarlo. Sin embargo, como es un principio establecido desde hace cientos de años, los llamados fomites, ¿no? Son los objetos y las superficies que se contaminan y que se ha comprobado que el virus permanece viable ahí en esa superficie. Entonces, las precauciones son las mismas y deben mantenerse. El higienizar, el desinfectar estas superficies donde ha habido posibilidad de que toque, porque aquí viene la cosa de tocarse la cara o cuando tosemos, estornudamos, cómo nos cubrimos la boca, la nariz, en el caso que lo hagamos, y de cualquier manera cada vez que yo toso o estornudo, las partículas van a caer, van a aterrizar en alguna parte, y esa parte muchas veces son
son los escritorios, son las superficies donde estoy, tiene y debe higienizarse. Y es otra situación en los penales, por ejemplo, que deben estar siendo higienizados o desinfectados apropiadamente varias veces al día, a la semana por lo menos, ¿verdad? Y esto se puede hacer de diferentes maneras. Si no, los taiwaneses, por ejemplo, no ocupan otra cosa que no sea agua con lejía. Ellos no desperdician su dinero. Esto es capaz de matar el 99% en una adecuada preparación al 99% de las partículas, pero hay otras sustancias que también son efectivas. El punto es que esto es algo que no se ha comprobado específicamente casos que se contagiaron por tocar algo, pero el riesgo existe y por lo tanto hay que actuar como que vamos a infectarnos al tocar algo que pueda estar conteniendo virus o albergando virus, y por eso deben todas las medidas de higiene ampliamente conocidas por todos nosotros. El colocar algún tipo de trapo, trapeador, depósito, alfombra con líquido previo a ingresar a la casa o a una oficina, ¿cuánto tiempo ayuda o cuánto tiempo debemos de dejar los zapatos en ese lugar para no ingresar a la casa? Por lo menos 3 minutos, 3 a 5 minutos ahí estarse limpiando bien las suelas de los zapatos, y en algunas ocasiones incluso si se puede limpiar la superficie completa del calzado. Tanto que al llegar a casa lo recomendable es cambiarse el calzado con el que nosotros hemos llegado y poner nosotros, ¿verdad? Pero sí funciona y es efectivo, ¿no? ¿Cuánto Entonces, y ahí tiempo, igual. cuánto tiempo pudiera permanecer en la suela del calzado el virus y ser capaz de generar daño? De horas a días, dependiendo del material, ¿verdad? Entonces, por eso es que es bien importante desinfectarnos al entrar al lugar, que puede ser desde un paño hasta una alfombra especial que ha sido embebida en un líquido desinfectante de probada efectividad. Eso es igual Doctor, que el lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel si no tengo esto, ¿verdad? muchas gracias, doctor. Quiero de verdad agradecerle por esta segunda parte en la cual usted nos ha ilustrado con recomendaciones y consejos prácticos, además de hacer énfasis en la necesidad de diseñar estrategias técnico-médicas a través de equipos multi e interdisciplinarios para la Policía Nacional Civil, centros Sí. penales, Fuerza Armada y sin duda también la Fiscalía General de la República. Al regresar del corte, seguiremos con una serie de propuestas y de recomendaciones de parte del doctor Jorge Panameño, médico infectólogo, miembro del Observatorio y del Colegio Médico del Salvador. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Nos encontramos con el doctor Jorge Panameño, médico infectólogo, profesional que forma parte del Colegio Médico de El Salvador y del observatorio que el Colegio Médico ha establecido para el COVID-19. Semanalmente están emitiendo sus comunicados y recomendaciones al país. Doctor, sea el 12, sea el 15 de junio, sea a finales de junio, sea en julio o en agosto, algún día se nos va a permitir salir del confinamiento y retornar poco a poco a lo que será una nueva normalidad que nos va a esperar, donde tendremos una serie de restricciones y limitaciones que durarán muchos meses. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para nuestros televidentes, para nuestros cibernautas, que se comiencen a preparar desde ya para ese día 1 y cómo desde el punto de vista médico debemos de comportarnos y debemos de mantener esa disciplina? Porque el inconveniente es que estamos encerrados. Entonces, ¿cómo comenzar a dar esos primeros pasos
para comenzar a convivir bajo un nuevo escenario donde posiblemente no nos podamos saludar, tendremos que estar siempre con nuestros rostros cubiertos por medio de mascarilla y lentes. Sí, en primer lugar, yo haría una recomendación a todas las empresas en toda su extensión de tamaño, micro, mediana, pequeña, grande, que comiencen a preparar sus protocolos sanitarios, que se asesoren, porque es bien probable que se les requiera para poder aplicar y irse insertando en la metodología cualquiera que esta sea que se decida utilizar. Es importante irse ya preparando en ese sentido, elaborando un protocolo de acuerdo a la naturaleza de su negocio, de su empresa, para cuando el momento llegue, ¿verdad? Porque sin duda que va a haber que aplicar normas de distanciamiento social, normas de aforo, normas del porcentaje de su fuerza laboral con la que va a comenzar, que probablemente va a ser en un porcentaje, no totalmente, y que esto, según vaya dándose la situación, va a ir aumentando, pero va a ser por un periodo progresivo. La otra situación tiene que ver con nosotros, como ciudadanos. Hay muchas situaciones que están ahorita discutiendo porque se comenta que los salvadoreños somos personas irresponsables, indisciplinados, faltos de cultura, y una serie de cosas en las cuales no demos lugar a que haya ese tipo de señalamiento, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento seguimos bajo cuarentena. Nadie ha dicho que podemos salir libremente y violentar las medidas que están ya establecidas. Entonces, recordemos que cuando llegue ese momento no vamos a ir a llenar y en supermercados, en comercios, en esto, en la playa, donde sea. No lo vamos a hacer, no se puede, porque si hacemos y vamos a salir sin mascarilla y voy a hacer lo que yo quiera, entonces eso lo que va a generar es que aumenten el número de casos y volvamos de nuevo al confinamiento, ¿verdad? Porque este es un mecanismo encendido y apagado. Se comienza poco a poco, por alguna causa se suben las cifras, de regreso a donde venimos. Entonces vámonos preparando también psicológicamente para acatar las indicaciones que se nos den cuando llegue el momento. Y eso va a ser de gran importancia. Ya hay que ver una luz al final. Quiero decirle que es la opinión del observatorio de los médicos, del equipo de especialistas que trabajamos en el colegio médico, que aportamos desde ahí, el hecho de que el confinamiento no se justifica desde el punto de vista sanitario, que yo haría un llamado a las autoridades, ¿no? A los poderes. Tenemos tres poderes en este país y yo preguntaba si alguien puede unilateralmente tomar una decisión como esta y que se puede imponer sin criterios. Por favor, consulten con las fuerzas vivas del país, con aquellos que tienen opinión sobre si esto es necesario o no, porque la curva ya se está aplanando y muy probablemente al final de esta semana, no solo puede que entremos en el descenso franco. Entonces, ¿cuál es la justificación del confinamiento? Porque el criterio para esto no es un decreto, así como alguien dijo que no se va a terminar la pandemia por decreto, tampoco vamos a bajar la curva por decreto, ¿verdad? Ni de ninguna manera, sino que debe haber un criterio epidemiológico. Si las condiciones son tales que sea inseguro salud y para su vida salir, nadie debe salir, pero debe haber una justificación porque estamos en una situación grave desde muchos puntos de vista. Y entonces aquí ya no se trata de imponer nada. No podemos permitir la sociedad salvadoreña que se nos impongan cosas que no tengan justificación. Entonces, un llamado para que se respete la determinación de un pueblo basado en criterios
criterios científicos y en el respeto a la institucionalidad, ¿verdad? Porque tener una razón de ser lógica, no porque a alguien se le antojó. Con eso terminaría mi intervención esta mañana. Doctor, quiero agradecerle su participación por estar siempre como un ponente y un panelista frecuente en temas y debates. Quiero hacerle una respetuosa recomendación como miembro del Colegio Médico para que el observatorio pueda considerarlo, publicar una guía para nosotros los ciudadanos, ya que recuerde que los los pequeños empresarios, los profesionales independientes son los más afectados en esta crisis económica y de salubridad. El implementar algunas disposiciones para regresar a trabajar implica inversiones. Y aquí se puede jugar con mucha estafa, con mucho desconocimiento, por lo tanto considero que el Colegio Médico puede contribuir con una guía para establecer cuál es el tipo de mascarilla, cuál es el tipo de termómetro con ciertos estándares y que podamos tener una guía que nos evite problemas y nos reduzca costos. Así que le dejo esa sugerencia para que lo puedan conversar entre el observatorio y puedan considerarlo si es oportuno este servicio a la población. Muchas Y gracias. considero hecho que seré portador de esta sugerencia que me parece genial. Ha sido el doctor Jorge Panameño, médico infectólogo, miembro del Colegio Médico y del Observatorio para el COVID-19, quien nuevamente nos ha ilustrado, nos ha enseñado, nos ha educado con palabras entendibles, con terminología que podamos comprender. Ahora, el llamado y las invitaciones y las recomendaciones del doctor Panameño les animo y les exhorto con mucho amor que las cumpla, que las pueda poner en práctica en beneficio suyo y de su familia. Bendiciones.